Hola, hola. Estamos acá en la primera edición, en el capítulo piloto de La Embajada, que es un podcast que estamos haciendo con mi amigo Gonzalo León. Yo soy Che Sandoval. Ambos somos chilenos, ambos vivimos en Argentina hace más de 10 años. Y a ambos nos interesa mucho contarle a la sociedad chilena desde Argentina, siendo chilenos, más o menos qué es lo que está pasando. La idea de este podcast nace antes de la asunción de Milei, nace antes el interés de contar lo que sucede en Argentina, porque sentimos de que muchas veces los chilenos están muy desinformados respecto a lo que pasa en el país vecino. eh, y nada, y queríamos como, la idea nace antes, pero bueno, pero la contingencia hace que este momento sea mucho más interesante para hablar un poco del fenómeno Milei, de lo que está pasando en estas ya casi 2 semanas, lleva 12 días me parece. Así que eso, Gonzalo, no sé si tiene algo para decir al comienzo. Bueno, me voy a presentar, mi nombre es Gonzalo León, yo también como que vivo la misma cantidad de años que Che Sandoval, me parece que ya son, en más de 10 son 13 años, y sí, efectivamente, la asunción de mi ley implica muchas cosas, ¿no? Entre ellas, a los que vivimos acá y, y compartimos como los que son argentinos, ¿no? Un cambio de modo de vivir, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy interesante la asunción de Milei y quién es Javier Milei, ¿no? Claro, sí, yo creo que habría que explicar también de que el modelo argentino es muy distinto al modelo chileno, ¿no? Como digamos, la estructura política de los últimos 50 o 100 años incluso, es muy distinta a la chilena y es como, yo siempre he sentido que así como Chile quiere salir del neoliberalismo, que es como un lugar es como donde espiritualmente, comillas, está como atrapado, y apareció el estallido, y apareció Boric, y nos dimos cuenta de que Chile se resistió a ese cambio y se sigue resistiendo a ese cambio. Argentina, bueno, tiene el peronismo como base y el Estado como el Estado benefactor, el Estado presente como fundamento espiritual de su política, digamos. Y vamos a ver si es que Milei, que viene a romper con eso, absolutamente, va a lograr hacer ese cambio, digamos, como, y vamos a ver si el pueblo argentino se resiste, que ya muchas veces se ha resistido a este cambio de modelo. Se resistió con Menem, aunque en una primera década quizás como que le funcionó a Menem, pero finalmente eso se cayó y volvió a ser el Estado presente nuevamente. Se resistió, bueno, a la proscripción de Perón durante muchos años, se resistió luego con Macri, y ahora vamos a ver si se resiste al intento de Milei, que es una cirugía mayor. Y que nada, y que como dijo en campaña, él venía acá a hacer como un plan de shock, hacerlo de una sin gradualismo, y bueno, esta semana nos dimos cuenta con este DNU autoritario que se quiere llevar por delante el Congreso, que quiere hacer una cirugía casi completa del país. Sí, hay mucho de eso, ¿no? Y lo que hay una cara que él mostró hasta antes de las, de las pasos, ¿no? Las primarias, que se hicieron acá en agosto, que era una cara del loco. De hecho, acá apareció una biografía de él, no autorizada, que escribió un periodista que se llama Juan Luis González, que se llama El Loco. ¿La leíste? Eh, Leí partes que se llama La vida desconocida de Javier Milei y su irrupción en la política argentina. Y es una biografía donde uno dice, bueno, si este tipo llega al poder, eh, no hay chances, ¿no? O sea, es decir, va a llegar un loco al poder y Argentina se va a ir a la mierda, pero antes él, ¿no? Ahora, hay una especie de caricatura en la biografía, ¿no? Que una caricatura que tiene visos de realidad, ¿no?
esta cosa del amor a sus perros, ¿no? El hablar con un perro muerto, que es Conan, ¿no? Que es el ideólogo que le transmite las ideas, cómo está supuestamente, Que o lo que tiene que lo hacer. conoció en la antigua Roma. Claro, y cosas así. Hay cosas que son como bastante freaks, ¿no? En su construcción, Sí, y uno dice, bueno, o sea, además que después como que viene y clona a Conan a la muerte de este del 2017, y los mastines, porque son unos perros gigantes que viven en un departamento de 100 metros cuadrados, hay momentos que lo muerden, ¿no? Y lo muerden mal, ¿no? Porque ellos se ponían a pelear y él, digamos que intervenía. Y al intervenir, bueno, agarró un premio, ¿no? Eh, en la biografía como que se cuenta que durante muchos años, durante la existencia de Conan, este perro originario, ¿no? Eh, las festividades de Nochebuena y de Año Nuevo, este tipo la pasaba solo con Conan y claro, que le tenía una... servía una copa de champán y brindaban a la noche. O sea, estamos hablando que era, además, que es un tipo que sufrió de bullying, ¿no? Que Los el primer padres le amigo, golpeaban. claro, no solamente claro, o sea, te hacen bullying en el colegio, pero además tu papá principalmente te, como que se burla de ti, ¿no? Claro. Entonces, él fue construyendo una mala relación con su padre, que en los últimos años, con gracias a la hermana, como se revirtió. Pero además, él, él tuvo a su primer amigo como a los 30, a su primera novia a los 47, es un presidente Sí, electo de 53 años, ¿no? Entonces, es un tipo que yo creo que el problema que tiene es la falta de empatía, ¿no? Porque no se ha relacionado, vinculado con eh, en términos como hasta personales, con mucha gente. sí, sí, y le falta empatía, porque ha tenido pocas relaciones como, sácate aquí el cable, tenía el cable ahí abajo de la boca, León. Eh, Tiene como poca relación humana, ha tenido pocos amigos, ha tenido poca novia, ha tenido poca historia política, porque fue diputado durante 4 años y sesionó poco, fue poco a las sesiones. Dos, 2 años. 2 años, sí, 2 años, porque entró en medio término. En Argentina hay elecciones a la mitad de un mandato, se renueva la mitad del Congreso, y él entró el 2021, creció mucho Bueno, pero voy a terminar. Y también le falta mucha estructura. O sea, y le falta estructura a nivel de los ministros que terminó eligiendo también son parte de otras estructuras. Y yo veo en esa inestabilidad que uno puede pretender de Milei, yo vi a un Milei que antes de las PASO, que todos decían va a sacar el 15, va a sacar el 20%, algo así, y que de pronto ganó las PASO, que son todas simultáneas, o sea, compiten todos, son primarias, pero compiten todos los espacios políticos al mismo tiempo, en paralelo, entonces tú no puedes votar por dos candidatos, tú votas por uno y es una votación como, es una gran encuesta nacional. Y luego cuando pierde en la general, que ya él gana, digamos, aunque él no competía con nadie, tenía que hacer la PASO, porque es como un mínimo requisito para llegar a la general. Y cuando llega a la general, Massa gana la general y Milei queda segundo. Bueno, y ahí queda fuera Bullrich, que era la candidata de Macri, que hoy día es ministra de Seguridad de Milei. Y yo ahí vi un Milei muy inestable, como muy débil. Lo vi muy débil desde la general hasta que ganó. Lo vi muy débil en los debates, lo vi muy inseguro, ya no decía las cosas con la seguridad que decía, ya no quería eh, destruir todo, como que se moderó, comillas, un poco para ir a ganar algún votito de centro por ahí. Eh, y lo vi muy débil y en mi cabeza yo pensaba, después del debate que Massa lo hace un knockout técnico pero impresionante, yo pensaba, este tipo no tiene espíritu moral para ser presidente de una nación, no tiene estabilidad y de pronto gana y vuelve a aparecer el Milei fuerte, el Milei,
bueno, que ahora autoritario, a rajatabla, te diría, y como que le vuelve la fuerza, pero yo creo que es un presidente que él cree que está haciendo las cosas muy bien todavía, pero que tiene muy poca capacidad de frustración y hay que ver qué empieza a pasar cuando empiecen a salir las cosas no como él quiere. Por ahora, Milei, o sea, su plan fue, después contamos de dónde viene en política, porque contamos como su infancia, pero después podríamos contar de dónde sale y si el peronismo tiene alguna incidencia en la creación de este mini monstruo. Em, pero, pero hay algo que yo veo, bueno, que es su inestabilidad emocional, que por ahora no la muestra, pero el plan de Milei hoy día asustó a la gente, o sea, está haciendo un discurso muy catastrófico de lo que él está salvando, pero no está diciendo yo, si recibió el país con 150% de inflación, él no está diciendo ahora vamos a tener 75, está diciendo esto iba, si seguía Massa, esto se iba a ir a un 3.600, 15.000% de inflación. Entonces yo voy a salvar de esa catástrofe y él está jugando a que cuando él le termine el año con 3.000% de inflación, no sé cuánto, ojalá sea menos, pero si es que termine el año, bueno, no sé, es democracia, así que debería, o no sabemos qué pase en el medio, pero aquel diga, lo salvé de una catástrofe aún mayor. Pero todavía lo que pasa en Argentina es que en Argentina sí se dan, o sea, los gobiernos a veces, el pueblo sí los levanta, pero generalmente, y sobre todo por poner 2001 como ejemplo, que ahora, o sea, lo primero que le empezó a pasar a Milei coincidió con el aniversario del 2001. Ese día había una marcha, pero que la convocaba la izquierda, las organizaciones sociales, que son, digamos, que son masivos y todos, pero en el fondo la clase media no les tiene mucho cariño, entonces no van a ir a apoyar esas marchas, pero cuando le empieza a salir la clase media a la calle, y la clase media que lo votó, porque la clase media argentina es muy potente, pero al mismo tiempo es como tiene muy buena vida. Eso es lo que los chilenos no entienden, que el argentino eh, es muy gozoso, por decir así, como que le gusta mucho el consumo, le gusta vivir bien. Y cuando la clase media se queda sin comer, yo creo que ese es el gran problema que tienen los gobiernos argentinos. Y ese va a ser el gran problema de Milei, que no, porque a los niveles de inflación que está corriendo ahora, que hablan del 30% mensual, no sé en cuántos meses va a pasar eso, o sea, no sé en cuántos meses, y no creo que él logre, que el mercado logre como encauzar a la Argentina antes de que la clase media empiece a pasar hambre, porque eh, encauce a la Argentina en modos mercantiles, digamos, no en los modos que a mí me gustaría que se encauce la Argentina, en los modos chilenos. Eso yo creo que es súper importante que los chilenos sepan, que es que Milei realmente lo que quiere hacer de Argentina siento yo, quizás es un poquito más osado, pero es Chile. No es muy diferente a Chile. Sí, bueno, hay modelos, o sea, hay un modelo admirador, ¿no? De Chile y modelos que han fracasado. O sea, el tipo empezó a decir que iba a ser el modelo de educación en Chile y el modelo educacional, en buena parte, como que llevó al estallido social. Entonces eligió ahí un mal punto, ¿no? Ahora, hay una cosa que tú mencionaste al pasar, pero yo creo que hay que reforzar esa idea, que es que la estructura copartidaria de Milei, que se llama La Libertad Avanza, es un partido, es una confederación de partidos que prácticamente es inexistente, eh, que carece de sede partidaria, ¿no? No, no tiene domicilio legal y lleva 2 años y medio. O pese a ello, que tiene 39 diputados y 7 senadores. 37 diputados de 257, ¿no? Y 7 senadores de La mayoría, 52. la mayoría arrastrada por Milei, o sea, por el sistema de votación Sí, argentina que se arrastran los votos digamos que uno claro, vota la boleta completa pero y el problema es que es un partido con poca armado territorial, porque este es un país que es federal, entonces tú necesitas hacer como armar un, que tener como hasta contactado a la gente
el interior de la provincia Sí, eso de es Buenos importante Aires, que los eh, chilenos entiendan que y, y Argentina es un es país un... que es re grande. O sea, por ejemplo, hay dos bloques, hay dos sitios donde Libertad Avanza es grande, en Mar del Plata y en Salta. O sea, al sur de la provincia de Buenos Aires y al norte de Argentina. Entonces uno dice, ya bueno, ¿y entre medio qué hay? Sí, hay algunas como cositas en Moreno, que es en conurbano de, de acá, de la provincia de Buenos Aires, en capital casi nada, Sí, pero ¿no? sería bueno como Eh, explicarle, porque a veces los chilenos no entienden ni siquiera que Argentina es un país federal, como lo que significa, porque Argentina es un país federal y eso significa que tienen gobernadores, que tienen presupuestos propios, que tienen constituciones propias cada provincia, es como Estados Unidos, que tienen elecciones propias, y en el fondo que los senadores nacionales representan, siempre están representando a provincias, entonces la relación y los senadores y los diputados nacionales están todo el rato consultando con sus gobernadores qué es lo mejor para la provincia. Entonces como que más en el Senado, más en el Senado que en diputados, ¿no? Pero ahí se nota más, hay una tendencia. además hay cámaras de diputados, no de Senado, pero sí de diputados en cada El- provincia. en las Entonces, 24 provincias, sí. entonces, si tú no tienes estructura, y es bien raro porque a Milei le fue mal en general en las provincias con los diputados y los senadores, pero después si uno ve dónde ganó, eso es importante que lo sepan también, que Milei ganó en lo que se llama el interior del país, que justamente son las provincias. Ahí es donde, bueno, ganó en toda Argentina realmente, pero donde más votos sacó fue en el interior, cuando uno pensaba en un momento que era un fenómeno de capital, que uno pensaba que era un Eh, fenómeno no, pequeño no, en capital. no, no, pero hay una cosa que aparecieron como mediciones en abril de este año, del 2023, donde en San Juan, me mandó un amigo que trabaja en el Senado acá, eh, y él estaba así como, esto está mal, o sea, es real, o sea, está mal la encuesta y Milei está obteniendo en abril el 43% de los votos en San Juan. Es En la, una provincia históricamente peronista. claro, y que está como pegada ahí Mendoza. En la elección, bueno, y ahí sacó muchos votos él. O sea, que después la provincial, en la nacional. Entonces, hay mediciones que no estaban tan mal. Ahora, donde no se le apuntó, porque hay muchos analistas que decían que esta elección que se iba a provincializar y que en ese sentido Milei no tenía chances. O sea, es decir, que quien como hasta ganaba en las elecciones de cada provincia, que no fueron a la par en general con la elección a presidente, ¿no? Eh, Se separaron, ¿no? Claro. Entonces, y hubo elecciones desde febrero. Claro, los Desde febrero. gobernadores, en el fondo, claro, en el calendario electoral en Argentina no hace que todas las elecciones sean en paralelo a la de presidente, sino que hay provincias, como la provincia de Buenos Aires, que es la más importante, que son en paralelo a presidente, que es donde el gran triunfo que tuvo el peronismo, el kirchnerismo en esta elección. Pero en el fondo también como que a veces los chilenos creen que Buenos Aires, lo que ustedes conocen por Buenos Aires cuando vienen a Buenos Aires, a capital, digamos, sería como lo que está dentro de la General Paz, que es una circunvilación, ¿se dice? ¿Cómo se dice? Bueno, pero es Circunvalación como Américo como Vespucio. Américo Vespucio. Y todo lo que está fuera de la General Paz, que está al toque, o sea, uno cruza y ya sigue la ciudad casi que tal cual, ya es provincia de Buenos Aires. Y ya tiene otro gobernador, tiene otra policía, tiene otro presupuesto, podría incluso tener, o sea, ha pasado en algún momento, pero digo, podría llegar a tener otra moneda si es que, si es que el gobernador lo decidiera, pero así de importantes son las provincias de Argentina. Y ya que voy con esto, y la provincia de Buenos Aires, para que la gente sepa también, tiene 17 millones de habitantes, o sea, casi lo mismo que hay en Chile, es la provincia más grande y es lo que siempre la provincia más codiciada en términos electorales. Oye, y volviendo a mi ley, una pregunta que te tengo. ¿Tú crees, porque hay teorías que yo comparto, que hablan un poco, o sea, contemos un poco cómo nace mi ley y cuándo nace mi ley primero? Nace en
la mitad del mandato de Eh, Macri, como en televisión. sí, en televisión hay dos historias, ¿no? Hay una que es, o para mí, es la que cuenta un personaje de la televisión que tenía un, eh, un programa que se llamaba Animales Sueltos, algo Sí, así. Fantino. Fantino Eh, tenía animales sueltos. Estaba al- Feynman, estaba el todos, ¿no? Turco Asís, estaba. Y él estaba almorzando ahí cerca, para gente que está vinculada a las letras, a media cuadra de la librería Eterna Cadencia. Cadencia, ahí en Palermo, Hollywood, y de repente él estaba ahí en una parrilla, Campo Nuevo, algo así, me parece que, o, o Campo algo. Yo he estado ahí, ¿no? Que se come bastante bien. Y, eh, y Fantino, él dice que estaba almorzando y se acercó un economista eh, eh, que es peronista y le dijo, y que trabajaba en la Corporación América o algo así. Dijo, este pibe no sabe lo que es, lo tenés que Claro, invitar el economista que se le a tu acercó programa. no era Milei, se le acercó a alguien a recomendar a Milei. Claro, Guillermo Michelson, algo así, o Mitchell, Ya, y que es un tipo que fue embajador en Yemen de Alberto Fernández, ¿no? claro. Esa es Es, una de las ese teorías. tipo, eh, es, no, te estoy diciendo un hecho. Y el otro es que fue una estrategia de eh, este empresario Ornequian, ¿no? Que es un empresario que es el dueño de Corporación América, Que el América aeropuerto. es América TV y que tienen un canal No, de no, cable. no, no, ¿No? no, él ¿No? tenía, no, no, Ah, América es perdón. otra cosa. Ah, Bueno, pensé que América era de América. no, en un momento él fue accionista, en ese momento era accionista minoritario de América, había vendido una parte de América y él estaba metido en Aeropuerto 2000, ¿no? Claro. Ah, sí, sí. Oye, Ya, pero lo importante acá es que Macri estaba en su segundo año o tercer año de gobierno. claro, y Eurnequian estaba enfrentado a Macri y le hizo, como hasta repetir, entonces, esto dice la biografía de Milei, ¿no? Una frase que era de Eurnequian, ¿no? Que era que Macri era un kirchnerista de buenos modales. Claro, que fue una frase Y eso, que Milei usó hasta ahora que decía Juntos por el Cambio, que es, digamos, siempre en Argentina está o sea, en los últimos años está el kirchnerismo y Juntos por el Cambio, y Milei siempre decía que uno eran kirchneristas de malos modales y los otros simplemente eran kirchneristas de buenos modales, y Milei incluso trató, de hecho, junto a Matías del Río en TVN, dijo que Macri era un socialista, pero en el fondo igual se comenta un poco que en parte, como la estructura del peronismo, o sea, no, como que es gigante, o sea, no es que una persona le dice, que un poco también como que empezó a crear este monstruito para atacar a Macri por derecha y que empiece a perder, porque bueno, o sea, había que ganar el 2019, eso era fundamental, y en ese momento había o sea, lo hay, que fue hay, el hay, gobierno de Macri en términos de persecución política, no sé, eso dará para otro momento, pero fue inmenso, y yo creo que también o sea, había una rivalidad gigante entre el kirchnerismo y el macrismo, o entre Cristina y Macri, y esa elección del 2019 era quién es mejor estratega acá, y terminó ganando la Cristina, y Milei, yo creo que sí, yo escuchaba mucho a Milei cuando siempre que hay un candidato de derecha me pongo a escuchar más los canales de derecha que critican al candidato de derecha. Y yo recuerdo que en esa época veía un poco Animales Sueltos, pero no sé si lo vi ahí. Yo después lo vi cuando empezó a recorrer los canales. Bueno, y ese fue como su paso, pero y el gran salto que pegó Milei, la libertad avanza, la palabra libertad, fue en la pandemia. Obviamente la pandemia fue su trampolín porque fue cuando comillas, privó de la libertad a la gente al no poder salir de sus casas. Y me parece que ahí fue donde más, como que pasó por derecha toda la estructura política Juntos por el Cambio. sí, bueno, y además lo que hizo de una manera, yo creo que indirecta, fue empezar a cosechar o a sembrar un discurso que decía que, bueno, esto de la casta.
¿no? Que, que la casta, que era obviamente Juntos por el Cambio y el peronismo, no solucionaban nada, ¿Y ¿no? qué es Que más que habían Juntos por el tenido, Cambio? Porque en el fondo la casta es, eh, no, Juntos por el es Cambio, el peronismo, sí, sí, pero en el eh, fondo es de Alfonsín hasta la fecha. Es como los que sean, los no, por que eso, en los 40 años de sí, democracia lo ha gobernado la casta, que es el bueno, que peronismo en con Juntos el por el radicalismo. Cambio, claro, como en Juntos por el Cambio estaban los radicales, yo por eso te digo Claro. eh, que se refería a eso, ¿no? Y empezó a hablar re mal de algunos líderes. Entonces, ahí hay una, Fue o muy sea, inteligente su campaña, ¿eh? yo no sé, hay una cosa que aparece en la biografía que es un tipo que en el fondo, bueno, lo refleja una entrevista que dice, y si tiene que estallar todo, que estalle. Y le pregunta Diego Schurman, el de TN, le pregunta, ¿estallar qué? Todo, La economía, todo. dice. Claro, la economía, pero todo. O sea, Pero eso en el fondo, eso lo dice cuando, esto es así, o sea, eso lo dice cuando ya está peleando por ser presidente, o sea, queda un mes o 2 meses, y en el fondo lo que pasa es que él esperaba y él intentó, dijo el peso es excremento, saquen sus platas de los plazos fijos, porque en el fondo como él quería dolarizar, o más allá de si quiere dolarizar, si tú quieres hacer un ajuste económico y tienes como, necesitas una crisis gigantesca que él quería que se la mamara Alberto o Massa, no sé, era Massa el presidente en realidad, o sea, era Alberto, pero el que tomaba toda la decisión era Massa y era el candidato. Entonces, él quería que esa crisis la viviera el gobierno anterior para que él agarrara el país y lo ordenara, digamos. Como siempre que hay una crisis en estos un país países, en hiperinflación, ¿no? Pero hiper, ¿no? hiper, claro, 6000%. Entonces, por eso a Massa Massa uno puede ver los números y decir que llegó mal y que mucha inflación y que agarró con el dólar a 200 y lo terminó en 1000, pero nadie esperaba que este gobierno lograra terminar sin una crisis mayor. Y Massa llegó, o sea, Massa no hizo un plan de gobierno, Massa estuvo poniendo parches para llegar a la elección y yo creo que si ganaba iba a poder implantar como su plan real, posiblemente iba a ser un ajuste más moderado que el de Milei, pero en el fondo Milei quería, porque así se licúan los pesos, como toda la hiperinflación la vive ese gobierno y no la vive él como está viviendo ahora. Entonces, creo que por eso lo hacía. ¿Y qué opinas, qué piensas tú de la teoría también, otra teoría que se plantea por ahí, no sé, que yo mm, soy más peronista que otra cosa yo, pero que el mismo peronismo, porque el peronismo tenía esta elección perdidísima, si uno ve 2021, decía no hay forma de que lleguen competitiva a una elección presidencial, habían sido las elecciones de medio término, le había ido muy mal, Alberto y Cristina no se hablaban, como que no había mucha, y la inflación está galopante, eh, y, y Juntos por el Cambio tenía la elección ganada, el 2021-2022 todos decían Rodríguez Larreta es presidente, o Patricia Bullrich, y como ya está, y en el El fondo 2022, que, yo diría. bueno, 2022, o sea, hace muy poco y que de algún modo el peronismo ayudó a Milei a que crezca para dividir a la derecha en dos y que el plan del peronismo, que era genial, era que Milei pase a segunda vuelta contra ellos y luego ganarle. Obviamente no funcionó. ¿Tú qué crees que eso tiene asidero o Yo creo que, que yo creo que el peronismo efectivamente ayudó a crecer a Milei y, y también, Juntos por el Cambio, ayudó a crecer a una Milei? parte, una parte de Juntos por el Cambio ayudó a crecer a Milei con la creencia de que había que radicalizar un discurso de Sí, derecha que lo iba a cosechar, iba a cosechar o a rendir los frutos, ¿no? La candidata Bullrich, que era la candidata de Macri. Es decir,
que por un lado yo diría que Massa, Massa se eh, comió a a Larreta y sí, no, pero Milei se comió a Bullrich. claro, pero a Massa le interesa, yo diría que se ha ido una parte de la coalición de gobernantes de Alberto Fernández, que eran como hasta tres, el kirchnerismo, el Frente Renovador de Massa, y digamos Alberto Fernández, que era el que menos poder como hasta tenía. No, no eh, llevó ni un voto, Alberto. no, hay una parte que sí le interesaba dividir a la derecha, que era, yo diría, no el kirchnerismo, era el Frente Renovador de Sergio Massa. Eso es lo que yo estimo, ¿no? Sí, pero Ahora, igual, Frente Renovador ojo a igual es Cristina, peronismo. ojo que a Cristina también lo único que quería era que Macri no gane. Macri es su... Y Massa, o sea, de hecho yo después cuando Massa entró como con su candidatura y como casi es presidente, también escuchaba mucho que el real rival de Macri era Massa, no Cristina. O sea, que se tienen mucha... Hay que contarle a la No, no, gente, pero es, es que, es, que, es que ellos fueron aliados es que durante el eso hay que gobierno contarle a la gente, de que Macri, ¿no? el O sea, 2000... durante 2 años con Massa y el Frente Renovador le aprobaron todas las leyes Sí, pero a antes yo creo que eso es Macri. importante porque en Chile yo leía cosas, decía Massa es como un DC. Onda, no, no hay forma de comparar como la política argentina con la chilena, pero en el fondo creo que es importante decir esto, que después del segundo gobierno de Cristina, el segundo gobierno de Cristina como que es un poco más flaco que el primero de Cristina y que el primero de Néstor, y se le empieza a ir alguna gente que está dentro, más de centro derecha, digamos, más ligada a los radicales, entre ellos Massa, que no sé si está dentro del gobierno, pero se pelea con Cristina, y Massa para el 2015 casi pacta con Macri para ir No pactó. juntos. Sí, No, pero no, después no, fueron, pero no, en pero fueron segunda vuelta, separados. sí, pero en segunda vuelta le pasó los Pactó. votos. Bueno, pero en un momento se pensaba que podían hacer coalición para ir juntos a la elección. Y Massa en primera vuelta, o no, yo eso recuerdo, y Massa en primera vuelta sacó un 20% que no es Sí, menor. como eh, Marco Enrique, el ¿Ah? 2010, el 2009. Como Marco Como Enrique Marco el Enrique. 2000. Y saca ese 20, y bueno, y después pasa Macri. Y queda, bueno, obviamente el macrismo, el kirchnerismo y masa al medio, pero con una masa de votos, masa, valga la redundancia, importante. Y sí, y trabaja mucho con Macri hasta que no sé qué pasa, que Massa se corta y después Cristina, como no tiene los votos, o sea, se le corta a Macri, Massa en la mitad del gobierno de Macri, y después Yo recuerdo y qué parece que pasó. quedan muy Fue enemistados. Ya vengo. el diciembre del 2017, ocurrió a Macri con la victoria de las elecciones de medio término, que, eh, que fue un éxito a nivel parlamentario. Eh, yo recuerdo en la provincia que Buenos Aires, hasta un candidato, Esteban Coburric, le ganó a Cristina en la provincia de Creo, Buenos Aires, que es un creo, bastión bien creo que peronista. terminó, sí, pero creo que terminó la noche arriba y que al día siguiente con el término Cristina le sacó 2 votitos. Pero sí, ¿No? fue, Pero bueno, pero sí, al menos le peleó. y en diciembre entran una reforma previsional y una reforma laboral, y hay una manifestación gigantesca A en la la que va plaza Milei, del a la que va Congreso, Milei. Milei va a esa y, manifestación. y está, pero mucha gente que es de izquierda, ¿no? Que hay una batalla campal, Y yo hasta, pasé por esa manifestación. No me sí, manifesté, pero me tocó cruzar el Congreso de ida y de vuelta. yo vivía, yo vivía a la vuelta y estaba pasado a lacrimógena, habían 2 autos incendiados. Yo salí en un momento, 2 autos incendiados, piedras, pero un montón, la plaza como hasta destruida, mucha gente detenida. Y en ese momento, eh, yo creo que con Massa como que se dio cuenta que la cosa no iba por ahí. Una Claro, reforma Massa, hay que decir que Massa laboral es muy no era hábil. peronista, no era Massa es, peronista y olfateó otra cosa, que de hecho hay una foto que hay un abrazo de distintos sectores del peronismo en diputados. Y ahí yo diría que Macri al querer o pasar eh, o por arriba, eh,
o bueno, como que perdió a un aliado, que Claro. es lo que se parece Bueno, es que lo que está Macri pasando hay ahora. que decir que Macri no sabe, él solo sabe ser jefe. Sí, De hecho, hay que ver si Macri no es el jefe de Milei, porque los cargos, no creo. bueno, hay que No ver. creo. Mira, hay una cosa que como que no dijiste, y como ya estamos hasta terminando, me El bloque, parece, después seguimos. nos estamos siguiendo que a mí me parece que Milei es un populista de ultraderecha. Es decir, eh, es el primer como hasta populista no peronista que ha surgido. Macri En no lo fue, Argentina, ¿no? En Argentina, o sea, Alfonsín no lo fue, ¿no? Pero claramente, si uno analiza la Menem, estructura, bueno, Menem es no Menem peronista, tampoco, pero no, no. es peronista, ¿no? Por eso te estoy diciendo no peronista. Y de la Rúa tampoco lo fue, ¿no? Entonces, este es el primer tipo que es populista, no peronista, y es de ultraderecha, y a mí me parece que eso lo demuestra que no tenga necesidad de tener una organización o una estructura partidaria. Yo recuerdo que hay una frase que se dice mucho, que el peronismo no es un partido, es un movimiento, y porque Porque no se fija mueve. una posición, claro, por eso es un movimiento, y, eh, y va fijando la estrategia o la posición en la medida que esté el líder, ¿no? Y por eso que el peronismo ha sido de derecha o, y neoliberal con Menem, de izquierda con Néstor Kirchner y Cristina, ¿no? Y de centro con, o lo que fue eso, ¿no? Con Alberto Fernández. Entonces, pero este tipo está usando la misma herramienta del peronismo, que de hecho, esto yo no lo podía entender, pero hay gente con muy poca plata que lo Que lo votó. votó. Sí, sí, o Gente sea, que es gente que los votaba sectores peronismo, con, seguro. claro, Bueno, pero entonces esa hay gente una cosa, ya, esa gente hay que ver si lo sigue queriendo, porque no sé si todos te van a comprar el discurso de que es culpa del de atrás si no tiene el plato de comida y con el de atrás sí tenías el plato de comida. O sea, si con más así comías, o si salías, no sé, uno va a hacer el plato de comida, otro va a hacer salir a comer afuera, con más así salía a comer, con mi ley ya no puedo salir a comer, no sé si ese le va a comprar a mi ley el discurso de ¿cómo se llama? De que es la herencia. No tenemos cuenta premium, así que tenemos que hacer una segunda tanda. Y ya habiendo presentado a Milei un poco el escenario en Argentina, que a medida que avancen los podcasts seguramente vamos a ir contando más, creo que ahora hablar de la contingencia máxima que es esta semana. Eh, ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué fue lo que hizo Milei? Y ¿lo ha hecho algún otro presidente o es primera vez? No sé qué tienes para comentar ahí, Gonzalo. bueno, el miércoles 20, ¿no? De diciembre, Milei asumió el Milei, 10. claro, anunció la ley Omnibus, ¿no? Porque es lo que había planteado hacer es que iba a mandar un paquete de leyes que modificaba el marco económico, ¿no? Iba a ser una reforma económica, ¿no? Iba a desregular la Ya, economía. claro. Básicamente ese era como el concepto. Y para ello había estado trabajando con un tipo que se llama Federico Sturzenegger, que es un tipo un tanto inefacto para la historia reciente argentina. Participó del mega canje que llegó al estallido social en 2001, participó después del gobierno de Macri de endeudamiento por 50.000 millones de dólares con el FMI, y ahora estaba trabajando en este paquete de leyes de regulación, ¿no? Son 300, pero Eh, para que la gente entienda como el nivel de la... Es un DNU, que es un decreto nacional de urgencia, eh, que en el fondo que se salta el legislativo, después el legislativo igual tiene alguna opción de hacer algo, pero son 366 artículos, son 366 artículos que está entre derogando y modificando por no, decreto. no,
366 reformas y derogaciones Bueno, juntas, en ¿no? total, O sea, él hay partes que anunció son derogaciones y otras que son Él reformas. anunció por televisión y básicamente está desregulando la economía y también digamos, el grito de protesta es la patria no se vende porque está también vendiendo el país. Argentina es muy, cuida mucho sus recursos para adentro. Argentina también hay que decir que tiene la segunda reserva de gas más importante del mundo, la cuarta reserva de petróleo más importante del mundo, aún no explotada. Por eso era tan importante este gobierno porque son reservas que se encontraron hace poco en Vaca Muerta y que todavía no, digamos, la reserva de gas todavía no abastece ni Argentina, eso va a ser este año. Em, Tiene litio también y medio que obviamente están todos pensando, este va a regalar todo porque también convirtió todas las empresas estatales en sociedad, o sea, no A ver, convirtió porque todavía no está a ver, vigente. sí, pero a ver, el punto es el siguiente. Eh, Uno pensaba que iba a desregular la economía. En rigor, eh, hay una imagen que usaba Milei que decía que el Estado era como el pedófilo en el jardín de infantes con los niños bañados en vaselina, ¿no? Esa era la imagen que Eso lo él dijo. usó. Eso lo dijo, hay imágenes en televisión, la persona que lo estaba escuchando quedó muy sorprendido porque es una imagen que solo podría ocupar un pedófilo, ¿no? Y no, porque es una imagen que excede la metáfora, ¿no? Pobre Eh, Conan. y a mí me parece que lo que él hace es al revés, ¿no? Hace justo, eh, desregula o sea, la desregulación económica en rigor es una presencia del mercado en todas las áreas. Sí. O sea, Y una hace no presencia del justo, Estado. claro, o sea, O el sea, Estado, que el pedófilo, deja que el lo mercado sea el saca, pedófilo. claro, exactamente, saca el Estado, entra el mercado. Hay que Ahora, decir, perdón, este el lugar es bastante estúpido, ¿no? O sea, que uno dice, por ejemplo, el prenatal, ¿no? Para las mujeres se reduce a 10 días. Habían como hasta bromas donde que decían, bueno, en cualquier momento habilitan la sala de parto en en los el lugares de trabajo, trabajo. ¿no? Eh, No, no, sí, de hecho entonces, es bastante y iluso después, creer de que se va a aprobar algo así porque tiene... Habría que después comentar qué es lo que tiene que pasar, pero eso creo que no importa ahora. no, Pero pero porque hay cosas que son... Porque la ley ómnibus, pero también es importante esto, la ley ómnibus como es que es el una DNU, ley, como este es el decreto, DNU, claro, se llama ómnibus porque es un bloque. En algún momento se planteó que iba a ser la ley como de trenes, como de vagones, que eran distintos paquetes. Bueno, él fue con la ley ómnibus y el Congreso no puede ni modificar ni elegir uno de los artículos y no el otro, sino que tiene que aprobar o rechazar todo. Entonces, bastante iluso pensar de que se va a aprobar esto, sobre todo ahora, cuando lo está negando como poder del Estado, porque eso es lo que está haciendo. sí, efectivamente que se está saltando al Congreso y por eso todos los constitucionalistas que hay en Argentina, que ninguno es peronista, ¿no? O sea, hay tipos como liberales de izquierda, como Roberto Gargarella, está Daniel Esapsay, que es un tipo que es de derecha, ninguno, hay un radical, Ricardo Gil Lavedra, el esposo de la escritora Claudia Piñeiro, eh, ninguno ha dicho que esto no es inconstitucional, han dicho todo que es inconstitucional. Ahora, hay que entender que el tipo lo que está haciendo es modificar el marco legal de la Argentina, O sea, porque está digamos, modificando es como si Boric, el código civil y comercial, está modificando el código aduanero, está modificando, está haciendo una reforma laboral, o sea, en proceso, porque está disminuyendo la indemnización, ¿no? sí, sí, está Está dejando de que, haciendo o o sea, sea, incluso más, está haciendo en rigor, lo que está haciendo es una nueva constitución
sin plebiscito, Sí, sí, sin eso. Congreso, sin Y nada. de hecho yo te digo, es más grande porque viste que en Chile se decía, uy, ¿para qué tan específica la constitución, la que se rechaza, que escribe la izquierda? ¿Por qué tan específico? Eso no es de constitución. Bueno, mi ley está haciendo algo de a ese nivel, sin plebiscito, sin Congreso. Obviamente yo creo que no le va a salir, pero creo que es importante porque la gente en Chile lo que debe ver, bueno, está el titular de mi ley hace esto, pero después vienen los cacerolazos. Los cacerolazos son contra el DNU, pero también son, Milei asumió hace 10 días, o 11 12 ya, pero el día que Dos. hizo el DNU, 10 días. La semana anterior, creo que fue el martes, me parece que sí, unos anuncios muy esperados, Luis Caputo, que también es otro endeudador serial de la Argentina, que estuvo durante la época de Macri, que es su ministro de Economía, porque Sturzenegger no tiene, el que hizo el DNU no tiene ningún puesto de gobierno, es muy absurdo que él esté ahí metido, porque ¿quién le paga? ¿Para quién trabaja? Seguramente él se No le beneficia pagan, de estos DNU, no, sí, pero, no recibe sueldo. bueno, pero no tiene un cargo formal en el gobierno. Bueno, Bueno, pero lo que quiero decir es que Luis Caputo, cuando asume Milei, el dólar está en 400 pesos, el dólar oficial, ¿ya? En Argentina está todo este quilombo del dólar, está el dólar oficial que básicamente regula importaciones, exportaciones y que en el fondo regula los precios, porque al regular las importaciones, regula los precios. Es verdad que siempre los precios están un poquito más arriba del dólar oficial, pero, por ejemplo, la nafta siempre está a un dólar y estaba a 400 pesos. Eh, y Luis Caputo hace, y el dólar blue, el dólar negro, estaba a 1000. Y Luis Caputo hace esta mega devaluación del 100%, eh, y se va el dólar oficial de 400 a 800, logra mantener el blue porque los mercados me parece que son los únicos que están sosteniendo las medidas. Todavía están ahí jugándosela porque esté bien. Y los precios que ya venían, porque habían cometido el error de que habían anunciado una devaluación muy grande, entonces ya los precios venían con incrementos. Luego viene la devaluación y eso hace más incremento en los precios y la promesa de la ¿cómo se dice? de regulación, Desregularización, no desregulación. de regulación, más De simple. regulación de la economía, que en Argentina están todos los precios, o sea, la nafta pasó de 400 a 800 o a 600 700 y ya se va a ir a 800. La eliminación de los subsidios, que en el fondo también es más costo para la pyme de luz, de gas, que ya viene, y del transporte. Bueno, y todo eso hace de que la gente, que los formadores de precios, que son los que ponen los precios, estén aumentando los precios, sobre todo sabiendo de que va a haber libertad, porque en Argentina siempre ha habido regulación de precios. No es que hay regulación de ciertos productos, hay una regulación constante en toda la economía, eh, y que efectivamente estaban un poco atrasados los precios, estaba un poco atrasado el dólar, yo creo que más algo tendría que haber hecho con eso también, pero Milei tiene esta promesa y el nivel de suba de precio la primera semana de gobierno y ahora la segunda, que yo no estuve en Argentina y ahora estoy en Chile, me parece que ya está hablando de una inflación que en diciembre puede llegar a superar el 30%. Entonces, la gente está con eso en el día a día y además aparece se cree rey y viene a desregular todo y el argentino en general está instruido y sabe lo que significa esto y efectivamente hoy día ya las prepagas, que serían como las ISAPRES de acá, ya anunciaron aumentos del 40-50%, derogó la ley de alquileres, que era algo que protegía a los inquilinos. eh, es verdad que desprotegía un poco a los propietarios porque congelaba por 6 meses ahora, antes por un año, pero derogó la ley de alquiler, o sea, no va a haber regulación alguna, la gente te va a poder arrendar por un mes, por 15 No, días. no, y la moneda, en el fondo, para todas las transacciones, no solamente es el peso argentino. O sea, uno piensa, ¿cómo el peso se va a apreciar si que está habilitado hoy día eh, dólar, euro, incluso Cripto, la la canciller criptomoneda? La canciller como que dijo que se podía como hasta pagar con litros de leche, dijo con eso, novillos. yo vi ese tweet y en un pantallazo dije esto es mentira y fui No, es verdad. y decía que sí iba a poder, bueno, y voy a ir a pagar mis impuestos con litros de leche entonces, No, pero de esta leche. claro que hay una doble significación en Argentina, acá en Argentina,
Ahora, a mí me parece que lo que se viene, lo que tú hablabas del el día del anuncio, antes del anuncio de mi ley, va de la serie de regulaciones, lo que hubo una marcha de la izquierda a la cual yo fui. Efectivamente era medio ridículo porque habían 5.000 policías y 7.000 manifestantes. Eh, habían hasta policía que se notaba que aún estaban en la escuela de formación, ¿no? Hay Y que que decir que en Argentina esa marcha que vos mencionaste de Macri en el Congreso que fue muy violenta, yo creo que desde el 2001 fue la marcha más violenta que ha habido en el y fue país, por con una, más y fue, represión. claro, y fue una reforma, por la reforma con provisional y laboral. O sea, yo Bueno, acá no había pasado, siempre me sorprendo en Argentina de que cuando hay marchas, en general la policía está para ayudar a que la gente se manifieste y les cortan un carril y uno camina por ahí y en ningún momento está pensando que va a haber un lacrimógeno o que va a haber un enfrentamiento. Son muy pocas las veces que hay enfrentamiento en igual, las marchas o que igual, hay ojo, que desmanes. igual en esta marcha no hubo No lo hubo, pero la desmanes, derecha preparó, porque la derecha hubo una amenazó. amenaza. No, hubo una amenaza, hubo mucha amenaza con respecto a que iban a perder. Porque esto, como eso era una marcha de organizaciones sociales, gente más de izquierda, era gente más de sectores como hasta populares que necesita esos planes. Entonces el gobierno dijo que si marchaban y había un incidente, bla, 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 le iban a quitar. El que marcha, el que corta una calle, no cobra. Y No eso cobra el plan aparecía social. en plan social en los trenes como un mensaje de audio, ¿no? Se lo repetían a los... Y habían a- afiches, no eran ahí, solo... ¿no? Estaban en los letreros como digitales, ¿no? Había, le llegó a la gente a la aplicación Mi Argentina, ¿no? Ojo, Que cuando, lo cual también es inconstitucional en Argentina, porque en Argentina es un derecho marchar, o sea, movilizarse. en, en rigor es un protocolo, o sea, de Naciones Unidas, ¿no? O sea, un derecho humano, ¿no? Está dentro de la garantía, la protesta Sí, no digas pacífica. protocolo porque protocolo parece lo de Bullrich. No, no, pero, no, pero hay un protocolo de Naciones Unidas o si quieres, una norma que adhirió Chile, adhirió Argentina. en- en- entonces, bueno, y fue poca gente, pero fue gente, ¿no? Y estaban ahí con las banderas. Ahora, después, en la noche, después de los Claro, no hubo anuncios, represión, pero hay que decir que sí, que hubo mucha amenaza del gobierno de lo de los planes y de que iban a tener que pagar ellos, o sea, que las organizaciones sociales le iban a llegar la factura del costo policial. Que y hoy día ya lo hoy anunciaron. día lo Anunciaron. anunciaron de que iba a llegar, Eh, que de dónde sale ese monto, esto todo una cifra alzada cualquiera. Bueno, pero ahora, continúa. ahora empezó el presidente a dar, bueno, fue un discurso como de 14 minutos, los primeros 9 eran de, de contexto, ¿no? Porque para un decreto de necesidad de urgencia, que habitualmente es una ley, la que va ahí, una, dos, En Chile tres, hay DNU o ah, no hay ah, DNU. no tengo idea, pero hay decretos copresidenciales, el Sí, pero Ejecutivo es como sí puede. hay una pandemia y nada, bueno, hay que encerrar a la gente y no hay tiempo para legislar y esto es urgente, No, ¿no? no, bueno, que si bien Alberto Fernández había hecho 178 DNU, con mucho era porque el Congreso no estaba sesionando. Claro. Y hay un reglamento del Congreso que aún no estaba, o sea, las sesiones funcionaban en presencial. Sí, pero y te digo O algo sea, que los DNU, pero espérate, aún no estaban aceitados la los cosa a protocolos distancia, online, no, claro. no, era porque el reglamento de la Cámara no lo autorizaba. Por lo tanto, sí, hubo mucho TNU por eso, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta con lo siguiente, que en un DNU, el primero, hay 366 El de mi ley. leyes, claro. Sí, sí, pero y lo otro es que lo que Entonces, quiero decir es que los DNU habitualmente son temporales, porque hay una urgencia y hay que resolver esa urgencia
pero pasa el tiempo y ese DNU se detiene, y no porque viene alguien que no le gusta, sino que ya acá Milei llega con DNU que son una nueva constitución, básicamente. Ahora, lo interesante fue lo que tú dijiste al pasar, ¿no? Que es a la clase media. La clase media escuchó, yo vivo acá en San Telmo y empezó al minuto el cacerolazo. Yo vivo en No hubo Caballito, ni... no estaba, y Caballito, que es más clase, o sea, es más cheto, por decir, como estaban todos caceroleando, me mandaron, yo no estaba, pero me mandaron mi vecino, mi amigo. Y, eh, y la gente se empezó a juntar en el Congreso, la gente se empezó, hablemos de la medianoche, habrá estado hasta las 2:30 de la mañana en el Congreso, y esto es la... Yo escucho a veces Space de X de libertario, y los tipos estaban re sorprendidos por la reacción del peronismo. Y eso no fue la reacción del pero peronismo, cuánto, no, ¿no? no, yo no creo que sea la reacción del peronismo porque esa gente va, pero la pregunta es cuántos de los que van lo votaron a Milei. Así, seguro Yo no hay. sé, Pero esa es la sí, gran pero pregunta, no, porque el no, pero argumento no de es una Milei materia. acá, el argumento de Milei siempre puede ser, bueno, hay, no sé, 200.000 personas, pero al peronismo lo votaron, ¿cuánto lo votó al peronismo? ¿15 millones? No sé cuánta gente votó. No, Sí, deben pongamos que con más de 10 millones lo votaron al peronismo. entonces, Pero 11 millones. el asunto es que la reacción, yo solamente la vi comparable en diciembre del 2017, cuando Macri vino y tiró la reforma previsional y laboral Pero ahí en el fue Congreso. violenta, ahí fue violenta. O sea, No, no, por el no, estado no, policial, no, pero... no, no, no. Yo no estoy hablando de eso. Yo no estoy hablando de la tarde y la izquierda. Yo estoy hablando de la noche. Ah, La ya. noche hubo cacerolazo, la gente que salió a la calle cortó, y, y ojo, que había una amenaza a sectores como estos populares, que el que corta no cobra. Pero como la clase media no tiene con planes sociales de ningún tipo, No le salió, cortó importa, claro. y la policía lo cuidaba. Entonces, ahí hay algo que se le puede, Se le puede no sé, desmadrar. sí, sí, y yo diría que la clase media, si no puede comprar un buen corte de carne, que ya está cara, o sea, hay que decir que la carne molida, 1 kilo, está a 6.500 pesos, que puede ser unas 6 lucas, no, puede ser unos como es, ese 1.200 pesos chilenos, que eso, o para acá, es muy caro. Es porque estamos hablando de carne molida, o como dicen acá, carne picada, ¿no? Sí, Los otros, como hasta cortes, son más caros. me parece que hay que decir algo que es que en Argentina, porque siempre los chilenos dicen, uy, ¿cómo bien con 150% de inflación? Pero obviamente los sueldos, los salarios, en blanco al menos, acompañan. O sea, siempre hay, la economía argentina nunca se mide nominalmente, nadie dice me subieron el sueldo de tanto a tanto, sino que si te subieron el sueldo menos que la inflación, no te subieron el sueldo, sino que te quitaron sueldo, porque te quitaron poder adquisitivo. Entonces, siempre que hay inflación, no sé, el gobierno de Alberto Fernández, no sé cuáles serán los números, pero será que la inflación sumada acumulará un 450% o más. Pero los salarios en blanco, al menos, creo que sumaron un 425, no sé, creo que o 15 puntos, no sé si perdieron 15 o 20 puntos, pero en el fondo en Chile todo el mundo cree que los salarios se quedan fijos, como en Chile muchas veces pasa, y que la inflación se lo lleva puesto. Y justamente el problema ahora es que Milei no sé, o sea, y los gremios negocian paritarias, que es cuánto se les sube y cada cuánto se les sube, porque obviamente los sueldos van siempre detrás de la inflación tratando de alcanzarlo, y por eso Argentina, el consumo continuó a pesar de la inflación que había. El problema de Milei es que Milei quiere generar una recesión, él dijo una estanflación, que es estancamiento más inflación, que es lo peor, porque es como suben los precios y no hay consumo. eh, y entonces me parece que para eso no está preparado el argentino. No, no, Porque a para ver, la inflación, para la la teoría inflación, económica, no, no, espérate, la teoría que él dice es que esto se regula con oferta y demanda, es decir, que los precios van a empezar a subir diciembre, enero y probablemente en febrero, ese es el plan,
¿no? Y que, La gente cuando no tenga para comprar van a verse obligados los comercios a bajar los precios. a- claro, no, o a detener el alza, no bajarlo, ¿no? Entonces, eso sí, en teoría puede funcionar, pero lo que pasa es que, a ver, eh, a- hay que pensar que va a haber gente pasando hambre. O sea, Eso es lo que me... O sea, paralelamente, y lo otro, que se va a reducir toda la oferta, la demanda, perdón, gastronómica, que él es de las cosas que O se sea, jacta. el turismo se eh, va a ir a la mierda, van a subirlo, van a sacar subsidios. No sé si van a haber paritarias, seguramente hay, pero van a negociar muy por debajo de la inflación. O sea, y en Argentina la pobreza se mide, no sé si en Chile se mide mes a mes, en Argentina se mide mes a mes en base a la canasta básica, a cuánto vale una canasta básica y con los niveles de inflación que hay. Obviamente, de hecho, a veces siento que con los niveles de inflación que hay en el gobierno de Alberto, no sé si subió 3 puntos la pobreza, ¿cuánto subió? ¿De 37 a 40 o no, no terminó en más, 45? sí, no más, más. Pero lo otro que tú Pero hablas de los ahora, precios, pero yo digo que en 2 o 3 meses quizás la pobreza está en 70%. hay que pensar, por ejemplo, que un paquete de arroz, ¿no? Arroz está a 5.000 pesos. ¿Mm? Un ¿A paquete de 5 lucas? arroz No. gallo en Coto, hoy día actualizaron con los precios, está a 5.000 pesos. Yo les quiero No decir es, que a comienzo de año un paquete de arroz estaba a 300 pesos, trescientos sí, cincuenta pesos, 400. y cuando se fue Alberto o Massa, no sé, habrá estado a 800, a Luca máximo, yo creo. Yo creo que yo me impresioné al verlo a Luca. Sí, no, Eh, por ejemplo, hay una marca, o sea, así como hay supermercados que tienen marcas como hasta propia, hay un arroz que es de un supermercado, se llama Día, que es el arroz más barato y estaba a 1.800 pesos la semana pasada. Imagínate, no, terrible, terrible. Oye, ¿qué te parece que si vamos ya cerrando para Sí, no... vamos cerrando. Bueno, no sabemos qué vamos a hacer con esto, pero suponemos que lo vamos a subir y que lo van a escuchar y que vamos a tener, ojalá semanalmente, algo parecido. O dos Eh, semanas, cada 2 semanas. Hay que ir Es que viendo depende de la que, contingencia. hay que ir viendo cuándo sacamos esto y qué es lo que va pasando en la contingencia y Sí. también si esto nos funciona, po. Pero bueno, esto es la embajada de Argentina para Chile por chilenos. Ya, eso pues, León. Chao, che. Estuvo buena la charla igual, ¿o no? Sí, sí, Ojalá, bueno, le voy a mandar, bueno, corto, voy a cortar la grabación. Bueno, chao amigos y amigas, dale. que estén bien.